Buenos días, bienvenidos todos nuestros participantes, especialmente los de la mesa. Y quisiera yo, antes de iniciar dar la palabra a los participantes, quisiera mostrar algunas láminas, dos láminas, simplemente para, en las cuales pues hay algunas preocupaciones, ¿no? Estamos dejando fuera a alguien, ¿no? Y ese es a muchas de las pymes, no le estamos dando el apoyo, ¿no? ¿A quién le pido que pase? El apoyo público ha sido realmente nulo, de acuerdo a la última encuesta del INEGI, que dice, que nos menciona el número de empresas en México por tamaño. Pues prácticamente las micro y pequeñas empresas no están recibiendo el apoyo que se requeriría, ¿no? Es marginal el apoyo que se da. Entonces yo creo que o cambiamos, ¿no? Debíamos nosotros de cambiar la forma de hacer política pública, la forma de hacer política industrial, porque pues las microempresas son la mayoría de las empresas, 4 millones, después las pequeñas empresas son 79,000, las medianas son 16,000 y las grandes son 10,000, ¿no? Entonces, en esa perspectiva de ese universo empresarial, pues lo que estaríamos esperando es de que hubiera habido un apoyo masivo a las microempresas, ¿no? Que es donde se estarían colocando las empresas innovadoras, ¿no? En este caso, de pues los jóvenes emprendedores, y pues si ven ustedes, solamente el 1.4 tuvo un apoyo gubernamental o acceso a una fuente de financiamiento, es decir, nadie, los dejaron fuera. Entonces el programa del INADEM tiene que ser replanteado. ¿Cuál va a ser el instrumento? No sabemos. Creo que hay pues hay varias visiones de que se va a desaparecer el INADEM y va a surgir algo nuevo, pero por lo pronto, pues la cuestión es que esta es la realidad. Y después esto debemos de considerarlo en términos de que el apoyo y la expectativa de vida de las empresas. Si ven ustedes aquí también a la encuesta que terminó INEGI el último año, nosotros vemos, ¿no?, de que las empresas de 0 a 2 pues viven a lo máximo la expectativa de vida de 7 años y va subiendo conforme va aumentando el tamaño. Entonces, a los nuevos empresarios les debemos dar todo el apoyo para que la expectativa de vida es que sean permanentes, ¿no?, las empresas, y que no sean simplemente una cuestión pasajera, porque eso pues nos daña toda la economía nacional. Entonces, dejo estas reflexiones para que nuestros conferencistas, ¿no?, que son encargados de varias partes del país en cuestiones de tecnologías de la información, puedan entonces darnos una visión qué es lo que estaríamos esperando y qué es lo que se requeriría como políticas públicas para el desarrollo de las empresas de tecnologías de la información. Doy la palabra al doctor Ernesto Piedras, ¿no?, que nos da muchísimo gusto que nos acompañe en esta ocasión, y escucharemos sus reflexiones. Gracias, doctor. Siempre un gusto estar aquí. La implicación de lo que decía el doctor Ruiz Durán es muy importante y mi última lámina va a versar sobre eso, porque yo extendería un poco su reflexión para decir por qué requeriríamos este cambio en políticas públicas, en política económica, en el quehacer económico en general. No solo es tema de gobierno, es de sector privado, y la respuesta es para crecer más y para desarrollarnos, para no seguir en el estancamiento, virtual estancamiento económico
que tenemos, somos una economía que crecemos en promedio 2%, con la población al 1.3 y la pésima distribución del ingreso, no vamos llenando los bolsillos, no vamos aumentando los satisfactores que requerimos. Nada más una fotografía de cuál es el universo del cual vamos a estar hablando, igual que lo mencionó Javier Alard y ya se dijo aquí, estará disponible para ustedes esta presentación. Sobre todo vamos por la pequeña y mediana empresa. Si sumáramos las micros, estamos hablando de que son más de 9 de 10 unidades económicas en el país. Es el grueso del universo de la cadena productiva, pero es muy, muy importante. Vamos a explorar un poco más en números este universo. Las TICs, las tecnologías de la información y las comunicaciones, ya también lo mencionó mi amigo el señor Javier Alard, el ingeniero, es el motor de crecimiento, de innovación. Me gustó mucho cuando hizo la analogía con la electricidad. Yo también algún día lo hice en una conferencia, me decían, oye, hablemos de la importancia de las telecomunicaciones, y esto fue hace como 8 años. Y dije, no, me rehúso, porque si hablamos de la importancia de las telecomunicaciones, hablemos de la importancia del agua potable y de la electricidad. Creo que ya no hace falta a estas alturas. Hoy la preocupación es cómo llegamos estos satisfactores a toda la población. Ya nuestra Constitución lo dice, es un derecho fundamental la conectividad que se deriva de estas TIC. Cada día que esos números que presentaba Alard, de 50 millones de mexicanos que no están igualmente conectados que los que sí estamos, cada día que pasa es un día de un mexicano en una discapacidad digital, de trabajar, de estudiar, de apropiarse de cultura, de socializar, de ejercer plenamente estos derechos que ya están consignados en la Constitución. Buenas noticias, el sector de las TIC crece más que lo que crece la economía en su conjunto. Es un sector líder en ese sentido. ¿Por qué crece tanto? Crece por el cambio tecnológico, crece por las brechas digitales que tenemos, crece por el interés de nuestra adopción. Nadie nos fuerza a estar cada vez más conectados, ¿sí? Cada vez, y esto es muy importante, el e-ciudadano corremos mucho más rápido que el e-gobierno, que el e-aparato productivo. Entonces, tenemos otra buena noticia de este sector es, todos queremos lo mismo. Gobierno quiere ciudadanos conectados. Empresas TIC quieren promover sus productos y sus servicios. Los ciudadanos queremos estar conectados. Aquí el tema de la agenda digital nacional, que ya también se comentó, es cómo hacerlo más eficientemente, más equitativamente y más rápidamente. Pero bueno, aquí está la evidencia. Las TI crecen casi 2 veces lo que lo hace la economía en su conjunto. Telecom 3.5 veces, sistemáticamente, año tras año. Es un sector líder por mucho. Radiodifusión, yo les invito a no pensar en términos binarios, porque solemos pensar que la televisión está muerta. No, la radio tampoco está muerta. Se están licitando nuevas estaciones de radio. Fíjense qué interesante. En Noruega ya se apagó la red de radio AM y FM. Toda la radio que se escucha es radio por internet, pero México no es Noruega. En México tenemos necesidades climatológicas que hacen muy vigente la radio. Los terremotos, frecuentemente, siempre lo que persiste es la comunicación radial, ¿sí? Sé que ahora en los terremotos, y esto es muy interesante, doctor, ya le creemos más a Twitter que a nuestros sentidos. Antes, cuando temblaba, era reaccionemos, y hoy cuando tiembla volteamos a Twitter, y ya si nuestros amigos dicen está temblando, reaccionamos. Tenemos sentidos de Twitter. Esta es básicamente la distribución que se deriva de unidades económicas TIC pequeñas y medianas y su distribución, y luego viene sobre cómo están distribuidas en software, servicios TI y hardware.
y cómo están en telecomunicaciones y en radiodifusión. Contribución económica, si me permiten, no entro mucho al detalle, pero son 2.8 millones de empleos que generan estas pymes. Insisto, pymes, no estoy incluyendo las micro, ¿sí? 55% son intensivas en capacitación. Como decía el doctor Ruiz Durán, solo 1.7% de ellas, si me dejan redondearlo, prácticamente ninguna, reciben apoyo del gobierno federal. 28% tuvieron acceso a algún tipo de fuente de financiamiento formal o informal. Tenemos que pensar en las pymes, insisto, y en las micro, en términos dinámicos. Y también lo dijo Javier Alard, no nacen necesariamente para ser pymes siempre. Si por ahí traigo una lámina en donde les recuerdo, hoy los grandes corporativos, HP, Google, Facebook, son unos monstruos globales. Nacieron como pymes, nacieron en un garage, en varios de estos casos. Entonces, son incubación de grandes empresas. 17% de las unidades económicas TIC son pymes. O sea, de todas las empresas de tecnologías de la información y comunicaciones, 17%, una de cada 7 son pymes. Y aquí su distribución por giro de actividad. En el tema de hardware y electrónicos, 4.2% de ellas son también pymes. Debemos recordar, pensar en términos de cadena productiva. Están los grandes corporativos, pero requieren, que una pyme siga siendo pyme tampoco significa un fracaso. No es que tengan que crecer, así se insertan en la cadena productiva. Un ejemplo muy claro es la maquila. La maquila es de grandes marcas que vienen a producir en México, pero mucho del valor agregado que se inserta es de pymes dentro de esa cadena productiva cuya vocación es ser pyme, ¿sí? No pensemos que necesariamente sea un fracaso. Los 2 Méxicos o los 3 Méxicos, ¿cuántos Méxicos tenemos? Tenemos una distribución muy inequitativa en la geografía nacional. Podemos ver al sur prácticamente desprovisto de pymes TIC. Y es desde el centro hacia arriba, a mayor intensidad del color, mayor presencia de estas pymes TIC que están, como decíamos, en esa cadena productiva de la maquila. Y también ahí los invito a desmitificar la maquila. No hemos sido eficientes, no hemos sabido operar el modelo maquilador suficientemente. Seguimos teniendo muy bajo valor agregado todavía. Pero los países que hoy están más cercanos a entrar a esa primera división de los países desarrollados han seguido una ruta maquiladora. Primero de copiar y luego de mejorar procesos. Si piensan lo que era Japón en la década del 70, comprar un televisor japonés sonaba en los años 60, 70 como comprar algo baratito, algo chafita. Siguieron el modelo maquilador, copiaron y mejoraron. Y desde los 80 la tecnología japonesa es de vanguardia. Corea va por el estilo, China se está insertando en esa ruta. Insisto, los países que vemos como desarrollados se desarrollaron hace 2 siglos, la gran mayoría de ellos. El único caso de reciente desarrollo es Japón y ha seguido una ruta maquiladora fundada mucho en pymes. Entonces, sí es un tema vital para el dinamismo económico, pero para el desarrollo económico también. Y tenemos que tener cuidado de permear, y ahí es en donde sí entra de manera muy importante el apoyo público, permear a la geografía nacional de estas capacidades. No queremos ampliar esa brecha de desarrollo que ya de por sí tenemos al interior del país. Un ejemplo de esto pueden ser, me lo traje
solo para ejemplificar, los jóvenes creativos o como se les ha llamado los trendsetters, todos estos jóvenes de industrias creativas. Piensen, por ejemplo, en estos chicos que hacen efectos especiales para películas, que hacen guiones, que están en la industria editorial, que hacen música, industrias culturales e industrias creativas basadas en la tecnología. Están generando muy alto valor, se están multiplicando. A mí me tocó hacer este estudio con Néstor García Canclini, que publicamos hace aproximadamente 3 años, y son clústeres que se vienen identificando en Tijuana, en la colonia Roma, en la colonia Condesa, de jóvenes de muy alta productividad. Vean los resultados de esta encuesta. Bueno, son básicamente jóvenes que usan habilidades en procesos colaborativos, alto capital humano, son ciudadanos de las redes sociales, y en la muestra que levantamos con una encuesta encontramos que tienen un alto nivel de instrucción escolar. 84% de ellos tienen al menos una licenciatura. Hay un sesgo de género entre estos jóvenes creadores. Es una muestra aleatoria. 3 de 10 son mujeres. 33% de ellos son de nivel socioeconómico alto, AB. Les recuerdo que a nivel nacional 7% es el nivel socioeconómico AB. Aquí se multiplica varias veces. Son jóvenes muy enfocados, que vienen de alto poder adquisitivo. Son ciudadanos de las redes sociales, 91%. Trabajan en una alta informalidad, toman contratos no tradicionales, como ya también se mencionó aquí. En consecuencia, no cuentan con prestaciones laborales, o si cuentan con ellas es por una actividad paralela, porque en otros horarios son profesores, dan clases o tienen algún tipo de actividad que les proveen prestaciones laborales, y al menos la mitad de ellos desarrollan proyectos independientes. Yo les decía, unas pymes tienen vocación para seguir siendo pymes y generan alto valor. Son estas empresas, ya dijimos, entre 11 y 100 empleados, pero estas grandes marcas, y podríamos hacer una lista muy extensa, nacieron como micros y como pequeñas y evolucionaron a ser medianas. Entonces los apoyos tienen que ir muy identificados para incubar, pero para identificar la vocación de estructura y de escala de estas empresas. Decíamos, no hace falta argumentar sobre la importancia de las TICs, de la conectividad, de las tecnologías de la información y de las telecomunicaciones, pero por si a alguien no le quedara claro, porque a veces pareciera que no es claro este mensaje. Y otro ejemplo que pongo, doctor María Francisco, es por una parte tenemos el derecho fundamental en la Constitución consignado para la conectividad, y por el otro lado tenemos un impuesto de lujo a la conectividad, el IEPS, que se aplica con 3 puntos porcentuales. Pareciera que la gente en la Secretaría de Hacienda no lee la Constitución o no entiende que si es básico para la población no puede tener un impuesto de lujo. Tenemos que tener una definición en nuestra ejecución de política pública, en este caso de política fiscal. Hicimos en mi grupo, siempre estamos argumentando, y alguna vez hicimos el estudio de si tuviéramos 10 puntos más de conectividad, 0.97 puntos porcentuales, o sea, 1 punto porcentual de crecimiento del PIB adicionales. Eso es muchísimo, pero dijimos, ahora hagamos esto en reversa. ¿Qué pasaría si hoy desconectáramos las TICs del aparato productivo? La mitad de nuestra actividad se cae al momento, 48% del PIB se paraliza en ese momento. Entonces, sí es muy importante dejar de ver a estas TICs como un lujo, como solo un entretenimiento. A veces cuando critican que alguien se la pasa chateando o navegando y jugando, yo digo,
pues qué bueno, porque ya tienen la habilidad. El día que tengan que hacer una transacción bancaria o buscar información, ya van a tener esa habilidad. Recuerden que este sector es impulsado por la oferta y por el cambio tecnológico. Es lo que la literatura consigna en inglés como supply driven. Viene el lanzamiento de la tecnología y viene la adopción por parte de la demanda, por parte de los usuarios. Y esa adopción puede venir de manera lúdica, pero también termina de manera productiva. Nada más para repetir, insisto, los países que hoy vemos como países desarrollados tuvieron su despegue hace 2 siglos. ¿Qué pasó hace 2 siglos? Cambio tecnológico, máquinas a vapor, luego máquinas de gasolina, revolución industrial, electricidad, telegrafía, telefonía, hace 1 siglo y medio, y esos países la desarrollaron y la adoptaron, y el ferrocarril, por supuesto. En México y en nuestra región nos estábamos peleando entre nosotros, no tuvimos la capacidad de esa adopción y vino una brecha que hizo que nuestro PIB per cápita, que en ese entonces era la mitad del de Estados Unidos, o sea, lo que en promedio ganaba un mexicano era la mitad de lo que en promedio ganaba alguien en Estados Unidos, pasara a una 7ª parte. ¿Cuánto ha cambiado esa brecha de desarrollo? Nada. Seguimos en términos relativos en una 6ª o una 7ª parte de lo que perciben en Estados Unidos. No hemos cerrado la brecha de desarrollo. ¿Qué está sucediendo hoy? Está habiendo una fuerte evolución de las TIC, un cambio tecnológico como nunca en la historia habíamos visto, por vertiginoso. Antes los cambios parecían venir espaciados por 20, 30 años, hoy son cotidianos. A los que trabajamos en este sector, es muy común, a ustedes les debe pasar la pregunta de ¿qué celular compro? ¿Qué smartphone? Y siempre la respuesta es espérate porque el lunes sale uno nuevo. Y yo digo, no, compra el que haya hoy porque el lunes ya va a venir otro lunes, y es un continuo permanente de cambio tecnológico, de velocidad de descarga, de megapíxeles, de batería, de software, etcétera. Les decía, ¿quién se logró desarrollar más recientemente? El único caso consumado es Japón. Decía un economista hoy muy olvidado, Raúl Prebisch, decía sí, pero Japón tenía 2 características fundamentales. Una, nunca fue subdesarrollado, siempre estaba ahí en un limbo intermedio, y la otra que decía era, es que no son católicos. Y la pregunta era, ¿cómo que qué tiene que ver eso? Sí, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y les dicen, oigan, por 5, por 10 años no tengamos hijos, destinemos los recursos a reconstruir el país, dijeron sí, y aquí en Latinoamérica tenemos ciertos atavismos. Pero lo importante es, no era subdesarrollado y con base en sus pequeñas y medianas empresas siguió esa ruta maquiladora que lo llevó al desarrollo. ¿Quiénes están hoy en la frontera? Singapur, Hong Kong, Corea, todos estos tigres asiáticos, por esa misma ruta y basados, sí, en muchas empresas que son muy vistosas, que son muy grandes, pero su corpus productivo sobre todo radica en la parte media de su estructura de unidades económicas. ¿Quiénes podemos acceder a ello? ¿Quiénes tenemos los recursos? La creatividad, el capital humano, la escala, países como Brasil, la India y México. ¿Estamos satisfechos y nos rinde la política económica que hemos seguido? No, ha sido muy escaso el crecimiento. A este ritmo de crecer 2%, nunca vamos a abandonar el atraso relativo que tenemos. Si enfocamos, si canalizamos, si sobre todo recordamos, otra vez haciendo un poco de historia, que la agricultura nos dio mucho, pero no se constituyó como motor de desarrollo, no hoy día. La manufactura tampoco. El petróleo genera ingresos, divisas y empleo, pero no es motor de desarrollo.
las empresas de mayor valor en el mundo y los países de mayor crecimiento en el mundo son aquellos que se dedican a las TICs, ¿sí? Es ese sector de la innovación el que tiene el mayor dinamismo. Entonces, enfocarnos, en conclusión, a lo que es el título de este día de trabajos, a empresas pequeñas y medianas en las TIC, es nuestra nueva ventana de oportunidad. Si me permiten, aquí paro en beneficio del tiempo y encantado de compartirles el material. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Piedras. Yo quisiera poner una pregunta más a todos ustedes. En realidad siempre nos hacemos menos como país, ¿no? Somos un país que no la hizo, que estamos atrás. Pero hay que recordar, un joven a los 17 años, en los años 30, hizo una incursión a una patente, a la patente de la televisión a color. Entonces, en realidad tenemos gentes creativas, no supimos articular al joven dentro de una cadena más grande, ¿no? El joven era González Camarena, ¿no? El ingeniero González Camarena. Entonces, estábamos antes que Japón, estábamos antes que Corea, estábamos antes que todos en los años 30. Y igual un grupo de jóvenes también desarrollaron en ese momento y formaron el ingeniero, los que formaron IUSA, ¿no? El ingeniero Peralta, ¿no? Entonces, somos un país que no hemos sabido aprovechar las oportunidades y no hemos sabido cómo incorporarlas al proceso. Es decir, existen ahí algunos cuantos que están patentando todo esto, cómo entonces no solamente es la cuestión de que les tenemos que dar apoyo financiero, sino cómo lograr formar nuestras propias cadenas dentro de este esquema, ¿no? Entonces yo les dejo esa otra pregunta, añadida a todo lo que hemos estado platicando. Déjame agregar ahí una cosa, doctor, muy rápida. Yo digo que a veces en estos foros, además, o tal vez en lugar de economistas, deberíamos tener oftalmólogos, porque nuestro problema es de miopía. O sea, las industrias creativas pesan 7.4% del PIB. Somos una potencia cultural a nivel mundial, y ahí sí, no lo decimos nosotros, lo dice el mundo. Les gustan nuestros colores, sonidos, imágenes, colores, gastronomía. Nosotros no nos reconocemos como esa potencia creativa y es otro sector al que no le llegan los apoyos. 7.4% del PIB, prácticamente en ningún otro país en el mundo. Son muy pocos los que lo generan. Entonces, sí es muy importante este reconocimiento de nosotros mismos y nuestras capacidades. Bueno, pues le doy la palabra a la licenciada María Julia Orozco, para que nos haga favor de reflexionar sobre el tema. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos, buenos días, gracias a Infotec y a todos los organizadores. Un poco hablando de las oportunidades que hay para las pymes y cómo en este foro se pretende que entre todos aprendamos de cómo mejorar la competitividad. Yo diría primero que nos planteáramos por qué las pymes se están quedando en el camino, como nos comentaban hace rato el ingeniero Javier Alar, donde decía que las pymes, el 33% se quedan en el primer año. Entonces yo primero quisiera invitarlos a analizar la situación con la que estamos viendo actualmente y cómo están viviendo las pymes actualmente en la industria, platicar un poco de mi caso, que he vivido 25 años en una pyme. No sé de las grandes organizaciones trabajar en ellas, pero he competido con ellas y sé muy bien de qué se trata. Y bueno, ciertas conclusiones y algunas propuestas para abrir un poco la discusión. En el tema de los antecedentes se ha comentado ya que las pymes generan el 80% de los empleos en México. Es un dato muy importante porque si vemos,
estamos fortaleciendo a la industria de tecnologías de información y estamos generando pues cerca del 50% del PIB. Entonces las empresas pymes en tecnologías de información son el principal generador de empleos dentro de este país. También comentaban hace rato que el 33% no rebasa el primer año. Pero si creemos que haber rebasado el primer año es suficiente, no, porque también se comentaba que solamente el 35% superan los 5 años. Esto quiere decir que de cada 100 empresas, 33 no pasan el primer año. Y de las 66 restantes, solamente el 35 pasan 5 años. Estamos hablando de 25 empresas de cada 100. Entonces yo lo que creo es que estos números nos deberían invitar a reflexionar en qué está pasando con las pymes. O sea, está bien ser innovador, pero si no logramos sobrevivir, pues no podemos ser innovadores. Entonces lo que creo que primero como país nos debemos de plantear qué está pasando en las empresas para poder fortalecerlas y que puedan generar en industria. Es muy drástico que empresarios de pymes estén dedicando su esfuerzo, su capital y se mueran. La gran mayoría de las pymes somos profesionistas de clase media. O sea, la gran mayoría de las pymes no tienen un socio inversionista que ponga un dinero y que ese socio inversionista arriesga cierto tipo de capital. La gran mayoría de las pymes y sobre todo en software, que es del mundo donde yo vengo, somos profesionistas que o nos hemos organizado saliendo de la universidad o que hemos trabajado y nos hemos encontrado y que decidimos arriesgar en formar una empresa y muchas veces se pone en riesgo el patrimonio de la familia. Entonces yo creo que es un tema que debemos de reflexionar por qué está pasando eso. Y si realmente logramos fortalecer a las pymes y lograr que las pymes puedan vivir en el mercado, pues la economía de este país va a fortalecerse y va a crecer y por ende va a crecer el país. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades que se ven en las pymes? Curiosamente, cuando estaba escribiendo la presentación, la escribí y luego me puse, con base en mi experiencia, y luego me puse a revisar artículos y curiosamente coincidíamos. La gran fortaleza de las pymes es la fortaleza técnica. Una pyme fácilmente puede moverse, no es un elefante blanco. Puede moverse a las nuevas formas de trabajo, a las nuevas tecnologías, a las nuevas herramientas. La capacidad técnica que existe en los miembros es fuerte. Normalmente en una empresa pyme, los dueños dirigen y están involucrados en los proyectos, normalmente son gente técnica. Entonces en las pymes hay una fortaleza técnica que deberemos de aprovechar para ver cómo las apoyamos para crecer. Pero al mismo tiempo, las pymes son las más vulnerables a los factores de riesgos que hay en el mercado. Primero que nada, competimos mucho, no tanto con los salarios, si bien hay una competencia en salarios con las grandes organizaciones, la mayor competencia es en prestaciones. Entonces, muchas veces, alguno de nuestros miembros se va a trabajar a una gran organización no porque gane más, sino porque va a tener seguro de gastos médicos, va a viajar al extranjero, puede tener algunos accesos a algunas otras prestaciones que en las pymes al principio es difícil ofrecerlas. Y muchos no necesariamente se van por el salario, se van porque es en una empresa donde ven más proyección. En una empresa pyme de 40, 50 empleados, piensan, pues si arriba de mí está el líder y arriba de mí está el dueño, hacia dónde voy a crecer, aunque sí podría haber oportunidades de crecimiento, pero ellos no los ven. Entonces muchas veces se van y se cambian, no por el salario, sino porque ven que en una transnacional o en una gran empresa van a crecer más rápido. Y entonces nos estamos convirtiendo en formadores de personas técnicas que se van a las grandes empresas transnacionales. Dijéramos a las grandes empresas mexicanas, pues estamos haciendo un bien social, como dijera alguno de mis compañeros en la empresa, ¿no? Pero normalmente se van a las grandes transnacionales. También en las empresas pymes hay poca experiencia en la planificación y generación de estrategias. No hay mucho conocimiento en lo que tiene que ser un plan de negocio, un plan de mercado.
y un manejo financiero de las organizaciones. Entonces, lo vamos aprendiendo en el camino. Al aprenderlo en el camino, pues es algo muy doloroso y no nos permite crecer tan rápido como quisiéramos. Algo con lo que nos enfrentamos es a pocos financiamientos, por desconocimiento, como comentaba el doctor hace rato, o muchas veces, porque aunque conozcamos los financiamientos bancarios, por ejemplo, se requieren garantías. Y en las garantías tenemos que poner, pues unas pertenencias familiares, ¿no? Entonces, uno puede arriesgar todo menos el patrimonio familiar. Entonces, uno prefiere no acceder al financiamiento bancario, aunque hoy en día ha mejorado mucho esto con los financiamientos que los bancos están haciendo de los apoyos pymes. Otro tema es la poca oportunidad que tenemos como pymes en competir en grandes proyectos, en licitaciones, no necesariamente el gobierno, también en la iniciativa privada. ¿Por qué? Porque los requisitos que se están pidiendo son experiencia en grandes proyectos, y si no tiene grandes proyectos, pues no puede comprobar experiencia en grandes proyectos. Se piden estados financieros que tengan equivalentes a un porcentaje de lo que representa el proyecto, y si estoy en periodo de crecimiento, tampoco lo tengo. Si tengo la suerte de haber ganado alguna licitación pública o privada, los periodos de pago en las grandes organizaciones son muy largos. Y si tengo poco acceso a financiamiento, es donde las pymes están quedando. Y es donde las pymes no están teniendo acceso a esos proyectos. Y no se está aprovechando la gran fortaleza técnica que pueda tener la empresa. Una vez que las empresas han logrado superar todos estos factores de riesgo y se han logrado estabilizar, se plantean el crecimiento. Y hay muchos artículos en donde se comentan que precisamente el crecimiento es uno de los principales factores de quiebre en las empresas. ¿Por qué? Pues porque se plantean tener más clientes, tener más empleados, tener mejor retorno de inversión, mejores utilidades, y sin tener una buena estrategia de gestión y de negocio, eso nos lleva al fracaso. También un punto importante en las empresas de desarrollo de software es tener importancia sobre la ingeniería de software. En las empresas normalmente aprendemos a programar y las universidades sacan muy buenos programadores. Programar es un trabajo individual, es un trabajo creativo, en donde se requiere tener buenos programadores. Desarrollar software es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo en donde los grandes sistemas, o medianos o pequeños, ya dependen de grandes competencias y diferentes competencias. Y muchas veces no sabemos trabajar en equipo. Comentaba el doctor que debemos de tener oculistas para poder observar. Y yo siempre comento, tenemos grandes innovadores, el ingeniero Camarena, grandes deportistas, grandes artistas que han destacado en lo individual. Como país tenemos que aprender a trabajar más en equipo, porque en la ingeniería de software es o ganamos todos o fracasamos todos. Y yo siempre pongo el ejemplo en el fútbol, no decimos perdió el portero o ganó el delantero. O sea, perdió el equipo o ganó el equipo, y en la ingeniería de software es así. Mientras en el país no aprendamos a trabajar en equipo y a trabajar en procesos y a madurar los procesos, que los procesos nos ayudan a trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque definen los diferentes roles y define la diferente forma de trabajar, las entradas y salidas, y como que orquesta a un equipo de desarrollo de software para poder trabajar. Y las empresas pymes debemos de aprender a adoptar procesos que nos ayuden más a facilitar el trabajo en equipo. Si bien a lo largo de los años el gobierno ha generado pues programas de apoyo a las empresas de software, se generó el programa ProSoft en 2002, donde lo que se planteaba es que México iba a ser un líder en la industria para el año de 2013. Yo me pregunto si realmente en el 2013 México ya era una potencia en el desarrollo de software. Nos estaba ganando, bueno, la India, China, Irlanda. Entonces, como país, ¿qué hicimos? Que no aprovechamos ese proyecto de fomento a la industria para poder crecer a las empresas. Se generan 7 estrategias, en donde una de las estrategias era fomentar el proceso de ingeniería de software.
Pero también hubo una estrategia 2 que era cambiar los planes de estudio en las universidades para poder sacar a ingenieros que tuvieran las competencias que el mercado creía. Yo particularmente estuve involucrada en 2 estrategias, en la 2 y en la 6. La 2 para cambiar los planes de estudio y en la 6 que era para generar un modelo de procesos de software. Se creó en aquella época el modelo de procesos que se llamó MoProSoft, que era modelo para procesos de software, que fue muy criticado, y fue muy criticado porque decía que intentaba competir con los modelos internacionales como CMM o como la ISO 15504. La realidad del modelo no intentaba sustituir ninguna de esas mejores prácticas, estaba alineado a las mejores prácticas internacionales. La diferencia era el costo. En aquella época, hacer una evaluación de CMM en un nivel alto de 4 o 5 costaba 500,000 pesos. Una evaluación en MoProSoft estaba orientada a que costara 60,000 pesos. Entonces, lo que se trataba era que las empresas pymes nacieran de una forma ordenada, con procesos, y las fuera llevando a una madurez, para que a la hora que fueran maduros ya pudieran acceder a un modelo internacional, que el modelo lo iba a ir llevando para poder acceder a un modelo internacional. ¿Qué sucedió a lo largo de los años? Bueno, hay infinidad de evaluaciones de este programa, y si bien se determina que el 28% de las empresas que tuvieron apoyo sobrevivieron en el mercado, también se sabe que hay estados en la República como Yucatán y San Luis que no tuvieron gran acceso y que sin embargo crecieron mucho en la industria. Entonces hay que preguntarnos por qué ciertos estados sin apoyo sí crecieron, porque no todo es apoyo y no todo es que nos den, y otros que sí tuvieron no crecieron. A lo largo de los años, las empresas que adoptaron el modelo empezaron a tener prácticas de planeación estratégica. El modelo ayudaba mucho en eso. El modelo de CMM dice: tú asumes los objetivos de negocio y estableces lo que te pide el objetivo de negocio para establecer tus procesos, pero no te dice cuáles. El modelo que se había creado era, bueno, genera un proceso de gestión estratégica, planeación estratégica, misión, visión, valores, estrategias, objetivos, indicadores, que te permitan establecer un proceso de desarrollo de software y que de ahí puedas ir implementando las capas de ingeniería. El modelo se quedó obsoleto, hubo muchos estudios en que el modelo ayudaba a las empresas a crecer, sin embargo, se generó en 2002, se generó la versión 1.0 y se quedó en la versión 1.0. Hay países que lo adoptaron y lo evolucionaron. Brasil lo tomó como estándar, Perú lo tomó como estándar. Hay una ISO internacional que se basó como modelo, la ISO 91010. Tomó el modelo, lo evolucionó y lo publicó como una ISO. Sin embargo, en México lo dejamos obsoleto. Si una empresa ahorita quiere aplicar MoProSoft para crecer, yo no se lo recomendaría. Y esto que fui parte del grupo, no se lo recomendaría, se quedó obsoleto. Entonces, si bien hemos hecho muchos esfuerzos, no los hemos continuado. Siempre creemos que lo de atrás está mal hecho y que hay que volver a empezar. Y en todos lados hay que reflexionar qué está bien hecho, qué se hizo mal, qué podemos hacer mejor y qué podemos ajustar para poder ir evolucionando. Nosotros, en la parte como empresa PYME, nacimos siendo 3 empleados. No tuvimos ningún socio inversionista, éramos 3 amigos de la universidad que decidimos poner una empresa y que creímos en MoProSoft, implementamos MoProSoft y fuimos la primera PYME en México en alcanzar un nivel 4 de CMM. Fuimos la primera empresa en el mundo de tener 2 evaluaciones de nivel alto de desarrollo de servicios y el primer consultor de DNM, que es el nuevo modelo. ¿Cómo lo hemos hecho? Lo hemos hecho creyendo en los modelos, creyendo en MoProSoft, con disciplina, ayudándonos gente que nos ha ayudado a tener estrategia. Muchos no crecimos, tenemos 25 años en industria. Ahorita el problema que tenemos es que no caemos en las medianas ni en las grandes, porque somos 350 empleados y entonces vamos a competir contra las grandes organizaciones. Nacimos 3, entonces cuando éramos 3 éramos pymes, podíamos ser muy controlados
Muchos años estuvimos entre 20 y 50, no quisimos crecer, y no quisimos crecer porque sabíamos que si crecíamos íbamos a tronar. Y bueno, las propuestas que yo tenía, ya se me acabó el tiempo porque no tenía un poco de seguir, pero lo único la propuesta que yo tenía es que el gobierno abriera sus licitaciones a poder contratar a pymes, que una gran empresa ganara el proyecto, pero que abriera la subcontratación. Actualmente en la gran mayoría de los proyectos no se puede. Muchas gracias. Gracias. Ahora damos la palabra al licenciado Francisco Valdés. Buenas tardes, muchas gracias, buenos días. Muchas gracias por la oportunidad. Yo voy a hablar desde el campo de batalla, ¿sí? Nosotros trabajamos en el día a día, ¿sí? Y como ya han dicho los compañeros, se ha hablado, yo traigo mi presentación. En la presentación traigo los antecedentes de las micros, pequeñas empresas, la información, el crecimiento, el riesgo que se tiene y el riesgo que corremos, ¿sí? También en la experiencia, tengo más de 20 años de experiencia en el sector de las TICs. He estado en empresas, he estado en la parte de gobierno, he estado en la parte de las micros, y he tenido como clientes a la empresa del gobierno y a las empresas estilo ADO, empresas grandes. Aquí se están hablando de verdades, ¿sí? Los procesos de pago en las empresas son muy largos. Hay veces que hemos tardado hasta un año en cobrar, ¿sí? También tenemos la parte de que hemos creído. También trabajé en el modelo de Microsoft, nos certificamos a nivel 2, alcanzamos nivel 3, ¿sí? Y cuando llegas a las licitaciones, te piden CMMI, ¿sí? He trabajado también en la parte de GRPs, ¿sí? Tenemos GRPs, igual desarrollados por mexicanos, con el código fuente, ¿sí? Tenemos esos GRPs que vamos teniendo, ¿sí? Y llegas a las empresas, llegas al gobierno, ¿sí? Y contratan a SAP. ¿Qué te dicen? ¿Contratan a Oracle? Sí. ¿Y qué te dicen? A nadie corren por contratar a SAP, a nadie corren por contratar a Oracle, ¿sí? Yo traigo en la propuesta, si pueden poner en presentación, 6, 7 que ya hemos tocado, ¿sí? Hemos tocado el problema del gobierno corporativo, ¿sí? Hace falta el gobierno corporativo en las micros y pequeñas empresas, ¿sí? Teniendo el gobierno corporativo, podemos tener acceso al crédito, acceso al financiamiento, podemos controlar la empresa. Las micros y pequeñas empresas, hablando de nuestra parte, si no hacemos esa implementación de ese modelo corporativo, con las empresas que sí lo hagan vamos a tener grandes desventajas. Tenemos la segunda acción que tenemos es la parte de la capacitación. Las micros y pequeñas empresas, si bien todos somos profesionistas, terminamos licenciaturas, tienen maestrías, doctorados, ¿sí? Pero mucho también hay que capacitarnos, autocapacitarnos. ¿Por qué? Porque cambia muy rápido. Habían hablado de la televisión, ¿sí? El teléfono en Estados Unidos se llevó 35 años para que el 25% de los hogares en Estados Unidos tuvieran uno. La televisión llevó, si quieren poner mi presentación para los datos. Sí, si quieren, pero no pueden. No. Bueno, continuamos. ¿Sí? No, está bien, me la sé. Ahora, sí, parece una broma, ¿no? Estamos en tecnologías de la información, no sucede esto. La idea es que estamos en tiempos exponenciales, ¿sí?
¿habrá posibilidad de arreglarlo o no? Si no, para que le pido de que ante este inconveniente pudiera seguir hablando y Sí, aprovechamos su presentación en el momento que se restablezca el sistema, ¿sí? a la televisión le tomó 26 años adoptarla, ¿sí? A la radio, 22 años. A las computadoras, 16 años. Al Internet, 7 años. A Gmail, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, 2 años, ¿sí? Los tiempos que tenemos para innovar, para hacer los desarrollos son muy cortos. Como dice, no nos está matando la bala, nos está matando la velocidad. Y nosotros tenemos que cambiar todo este. ¿Sí? Las alianzas con las universidades y las instituciones de investigación, los objetivos son bien diferentes a las empresas. ¿Sí? El objetivo en la academia, ¿sí?, es enseñar, estamos de acuerdo, y su productividad las mide por la publicación en papers, ¿sí? Y no están poniendo, aunque los directivos, como comentan, saben la necesidad de la vinculación, saben la necesidad, no le están poniendo atención, ¿sí? Los tiempos en las empresas son muy cortos. Nosotros tenemos que dar resultados en 2, 3 meses, si no, no nos dan el proyecto o nos lo cancelan. A lo más 6 meses, ¿sí? Entonces los tiempos en la empresa son muy cortos y en la academia son de mediano y largo plazo, ¿sí? La captación de las partes financieras, la captación de recursos para las empresas, solamente los voy a puntear. Solamente los voy a puntear por el tiempo. En el material del foro está la ventaja, la desventaja y el monto que puede obtener en cada uno, ¿sí? Estamos hablando, como comentaba, la mayoría de los financiamientos son por amigos o recursos propios, ¿sí? Yo sí conozco empresarios que arriesgaron su patrimonio, ¿sí? Sí los conozco y son con las personas que se las puedo presentar, ¿sí? Donadores, ¿sí? Inversionistas, capital semilla, capital de riesgo, financiamiento gubernamental, concursos, incubadoras y aceleradoras y banca. No vamos a entrar a detalle en cada uno de los, ¿sí? El checklist que mencioné, primero tenemos que contar las pymes con un gobierno corporativo, ¿sí? Lograr que los colaboradores dominen las tecnologías de la información por medio de desarrollo de habilidades de autocapacitación, ¿sí? Fíjense nada más, estoy recomendando que usen el Internet y no las academias, pero necesitamos ser más rápidos, ¿sí? Y entonces, en cualquier momento, nosotros con nuestro teléfono, con nuestra iPad, consultamos las cosas en Internet, entonces nos autocapacitamos, ¿sí? Ejecutar proyectos de vanguardia, ¿sí? ¿Cuáles son los proyectos de vanguardia? La parte de la nube, ¿sí? Big Data, ¿sí? Robótica, ¿sí? Las nuevas tecnologías, ¿sí? La innovación en los procesos, como habían comentado, las pymes somos muy ágiles, muy rápidas, ¿sí? Entonces, esa parte hay que aprovecharla. No tenemos muchos pasos para la autorización, para tomar autorizaciones, como comentaba, está el técnico, está el líder y está el dueño, ¿sí? Entonces, rápido te dicen que no o te dicen que sí, se van las cosas, ¿sí? Buscar alianzas con universidades y instituciones, porque lo que se está produciendo en las universidades, lo que está produciendo en la academia, en la investigación, que se pueda comercializar, que se pueda llevar a la empresa, ¿sí?
la parte de los recursos financieros, ¿sí? Para poder tener mayor acceso. Hay una parte de las desventajas que decía que no iba a mencionar. Para bajar recursos se tiene que dedicar mucho, mucho, mucho. Quien ha participado en una licitación sabe la cantidad de trabajo que se hace, ¿sí? Es igual o más para bajar recursos, ¿sí? Entonces, ahí podemos caer también en la parte de la parálisis, ¿sí? Estamos entendidos, presento 6 acciones, estamos entendidos que hay mucho más. Todo esto es simple de mencionar, difícil de hacer, ¿sí? Pero tenemos que empezar con algo, ¿sí? ¿Cuál es la propuesta que tenemos? ¿Sí? Tenemos 2 líneas de acción que estamos proponiendo, ¿sí? Trabajar en proyectos que yo le voy a llamar tradicionales, pero que hay mucho esfuerzo, mucho trabajo, mucha parte, ¿sí? Por ejemplo, los GRPs, ¿sí? No estoy hablando de los ERPs, los GRPs, ¿sí? Millones y millones de dinero se han gastado en el gobierno, pero ¿para quién son? Para SAP, para Oracle, ¿sí? Para las empresas extranjeras, ¿sí? Teniendo personal técnico, teniendo desarrolladores, teniendo software, o sea, teniendo el producto. Ni siquiera estamos diciendo que vamos a desarrollar el producto, ya se tiene. Ejemplo, la armonización contable. Tenemos 8 años con esa armonización contable, se ha gastado mucho dinero y no se ha dado los suficientes resultados. ¿Por qué? Porque se están trayendo softwares que no son adecuados para el gobierno mexicano. Son softwares hechos para iniciativa privada y de otro país, ¿sí? Ni siquiera son para el mexicano, ¿sí? Y nosotros tenemos softwares de 15 años de desarrollo, ¿sí? No tan solo, estoy hablando de GRPs, también tenemos software en logística, en documentación. Hemos desarrollado los sistemas de venta de boletos de ADO, hemos desarrollado el sistema de ventas de boletos de Estrella Blanca, ¿sí? De Redpack, el sistema de documentación de Redpack, ¿sí? De Multipack, ¿sí? Entonces, son softwares que fueron hechos en Java, herramientas, ¿sí? Postgres, ¿sí? ¿Sí? Que son softwares que están funcionando. Actualmente los estamos tratando de llevar también a la parte de la iniciativa privada, a las pymes, para que los usen y los usen como software as a service, ¿sí? A la par, también estamos recomendando trabajar en las nuevas tecnologías, ¿sí? Trabajar en inteligencia artificial. Mis compañeros, hay varios que traen maestrías en inteligencia artificial, ¿sí? Internet de las cosas. Tenemos algunos proyectos de Internet de las Cosas, ¿sí? Escalamiento de aplicativos, Big Data, Big Memory, bioinformática, realidad aumentada, realidad virtual. Todas estas nosotros tenemos todas esas soluciones, ¿sí? Necesitamos apoyo, necesitamos proyectos, ¿sí? para cristalizarlas, ¿sí? O sea, lo que pedimos es la oportunidad para hacer las cosas. Porque sí es cierto, o sea, tanto en iniciativa privada como en iniciativa pública hay que competir, hay que entrar a la licitación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Las licitaciones en una y en otra están acordadas, ¿sí? Entonces, para que tú puedas ganar esa licitación, para que puedas quitar ese acuerdo, tienes que bajar los precios y competir por precio. Eso pone en riesgo a la empresa, porque si ganas la licitación por precio, entonces te enfrentas al que no eras el esperado, ¿sí? Y en lugar de apoyarte, te bloquean, ¿sí? Entonces, pero no por eso las pymes van a dejar de existir, ¿sí? Entonces, propongo que mejor se les apoye en la parte pública. Yo les comento que estoy hablando desde el campo de batalla, desde donde estamos trabajando el día a día, ¿sí? En donde estamos resolviendo los problemas, estamos enfrentándonos con el cliente, ¿sí?
Muchas gracias y espero que es sí llamar la atención, vamos a decir, ahorita que estamos en tiempos de cambio, ¿sí? Mi presentación iba a empezar cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto cambiaron todas las preguntas. Ahorita estamos en cambio, ¿sí? Estamos en vísperas de un nuevo gobierno, ¿sí? Aprovechar, ¿sí?, qué hicimos mal y replantear qué podemos corregir, ¿sí? ¿Qué podemos hacer, ¿sí? Si las pymes son tan importantes para la economía, para el empleo, ¿sí?, a donde en la parte de las TICs los sueldos no son bajos, ¿sí? Entonces tenemos una gran oportunidad y en este foro, gracias por la invitación y quisiera en ese tiempo llamar la atención en esa parte, ¿sí? En poder en poder apoyar, y yo les puse unas acciones, ¿sí? Esperamos que haya eco. Muchísimas gracias. Miren ustedes, yo creo que hubo una coincidencia de la necesidad de un cambio en la política, ajustes en todos los procesos, ¿no? Hay que rescatar todo aquello que se ha hecho y ver, pues hacer una evaluación de cuál es lo que ha servido y qué es lo que debemos reiniciar. Entonces, hay un futuro, yo creo que prometedor, porque pues es gente joven que está involucrándose en todo esto y que yo creo que el futuro podría ser muy bueno. Ahora veamos las políticas, de qué manera apoyan todo el proceso, ¿no? Creo que hay una gran incógnita, que lástima que no estuvo la maestra Salma Jalife, que nos podría haber orientado a ver qué es lo que están pensando, pero lo que creemos es que las incógnitas debíamos de nosotros no dejarlas pasar, ¿no? Sino reforzar la idea de que los cambios tienen que ir en la dirección que aquí se ha planteado, que es la de poder apoyar realmente las diferentes etapas del crecimiento de las empresas de tecnologías de la información. Sin más, quisiera yo darles la palabra a ustedes, ¿no?, para que interactúen con nuestros conferencistas. ¿Quién se anima a empezar el diálogo?
Muchísimas gracias. ¿Alguien más? ¿Habían levantado la mano allá atrás? A ver, allá atrás. Allá atrás. Quisiera hacer algunas reflexiones sobre y comparativos con respecto a otros países donde mencionaron ustedes que Japón, que China, que son que han crecido y que han de la maquiladora, pero también tienen productos, ¿no? Como en México no nos caracterizamos por ser un país disruptivo, no hemos creado nada que evolucione el mundo, hemos adoptado innovación nada más. Entonces, bueno, la primera reflexión es, ¿qué nos hace falta para salirnos de ese un expositor alguna vez, para creérnosla, ¿no? O sea, como los argentinos, comparado a los argentinos con los brasileños cuando metían un gol.
los argentinos decían golazo, ¿no? Y los brasileños decían gol, o los mexicanos también. Entonces, ¿qué nos hace falta para creérnoslas? Porque hoy en día existen el talento existe, eso es indiscutible. ¿Cómo podemos amarrar esa pinza para decir, gobierno, aquí hay talento, empresas, aquí hay talento, y que no se las coman las grandes transnacionales, como lo mencionaron en el panel, donde toda la gente quiere trabajar en esos grandes corporativos porque pues, pueden viajar, etcétera, etcétera, sino que deseen trabajar en empresas mexicanas, en empresas pymes y que las hagan crecer, ¿no? Y que el talento se quede aquí. Y lo mismo decían que yo prefiero contratar los apps porque si no me corre, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos hacer que estos productos que son de calidad puedan hacerse esas cosas? Algo que me comentaba un colombiano, que en su país, ¿qué hace el gobierno? El gobierno les da trabajo para desarrollar, por ejemplo, un expediente médico, después ellos lo pueden vender, ¿no? ¿Por qué no hacemos que eso sea una propuesta para el gobierno, ¿no? Que puedan las pymes desarrollar productos que mismos sean también de su propiedad, porque se quedan en las instituciones y ahí se quedan anquilosados y nadie los promueve. ¿Por qué no ese también sea un acervo para que apoyen a las empresas a crecer? Esa es mi votación. Gracias. Hay una acá y otra allá. Sí, si quieres, Alejandro. Gracias. Sí. Gracias. Buenas tardes. Una felicitación, bueno, casi. Una felicitación al panel. Y yo quiero solamente hacer dos comentarios para aportar en el tema. Ustedes hablaron acerca de competitividad, por un lado, y por otro lado de Producto Interno Bruto y cómo nos afecta eso. Y quiero darles unos datos muy rápidos de un trabajo que realicé hace poquito, en donde en una encuesta que realicé se determinó que solo el 17% de las empresas encuestadas reconocían algún programa de fondos de gobierno relacionado con apoyo a la competitividad de las empresas. Sin embargo, eso no les interesó y el 51% de las empresas dijo que al adoptar un modelo de calidad había aumentado su productividad y sus procesos. Por otro lado, otro dato importante es que la Organización Internacional de Estándares, la ISO, publica año con año una encuesta relacionada con el top 10 de los países que más certificados cuentan en temas de procesos. Y llámenlo correlación o coincidencia, pero ese top 10 de esos países que tienen el mayor número de certificados coincide mucho con la tabla del top 10 de países del Producto Interno Bruto per cápita. Hay gente que dice, pues es que los países ricos gastan más, pero justamente hay que hacer la pregunta, ¿por qué gastan más en temas de procesos, competitividad y certificaciones? Porque a la larga saben que eso les reditúa en competitividad. Entonces, simplemente para hacer la aportación, yo trabajo en ICE y somos un organismo de certificación y estas estadísticas las manejamos todos los días. Entonces, era nada más para una aportación. Muchas gracias y felicidades. Gracias. Tomamos otra pregunta y después le damos a la mesa tiempo para responderse. Alejandro Arellano, soy investigador aquí en INFOTEC, también quiero felicitar al panel y también para comentar brevemente sobre un trabajo que acabo de terminar y quiero presentar parte de este trabajo a Monterrey. Y es un trabajo en el que estoy explorando aquí en INFOTEC ese vínculo que hay entre las tecnologías digitales y el sector productivo, que es una respuesta tentativa al éxito que han tenido, por ejemplo, países a los que se refirieron, que son los de la integración. En este trabajo utilizo información, exploto es formolido lo que genera INEGI, y poco se aprovecha en cuestión de estadística, y exploro esos vínculos. Indicadores de desarrollo digital o indicadores digitales y desempeño productivo con variables como producto, productividad, valor agregado. Desafortunadamente,
ya lo apuntó doctor Piedra, sí tenemos no dos Méxicos o tres. Mientras nuestra economía crece en tasa del 2%, la economía digital está creciendo a tasas del 6%. ¿Qué está haciendo falta para que se dé ese vínculo entre las TIC y el desempeño productivo? Efectivamente, el 99% de nuestra planta productiva son TIC. Ya se hablaban de los datos. Entonces, si hay talento. Lo que está haciendo falta es que aquí hagamos en el país, desde todos los sectores, desde el gobierno, la empresa, la academia, cerremos ese diamante de Porter y que hagamos todo nuestro trabajo y en términos de políticas públicas hagamos ese match entre política para la agenda digital y política industrial. Es decir, ese vínculo es el que está haciendo falta, que es el que hicieron los coreanos, lo del modelo asiático, y otros países lo están haciendo, y que dentro de 5 o 6 años no nos veamos como actualmente, ¿no? Las metas de la agenda de la Estrategia Digital Nacional de la Administración que está por terminar planteaba que a 2018 México ocupara el promedio del grupo de países de la OCDE en el indicador de desarrollo TIC. Y también era una meta doble. La otra era de que ocupáramos el lugar que ocupaba en aquel entonces Chile. Lamentablemente, a unos meses de que se termine la administración, para que lleguemos a para que se cumpla la meta, tenemos que ascender 60 lugares en la tabla, en la evaluación que hace la ITU o el Foro Económico Mundial, y solamente en 4 años, avanzamos 3 lugares. Es difícil que lo alcancemos, pero ahí están los retos. Entonces, vínculo entre políticas digitales y política industrial sería una buena propuesta para la próxima agenda digital de esta administración que está por entrar. Miren, tenemos 3 minutos. Sí, tenemos 3 minutos, entonces les pido ser breves en sus intervenciones para que puedan contestar el panel, ¿no?, a las preguntas que han hecho. Jano López de Sinvestab. Nosotros como Sinvestab, aunque a veces nos vemos nosotros como competencia, realmente no lo somos, y más tratándose de México creo que tenemos que sumar esfuerzos. Nosotros hemos analizado mucho el modelo coreano, ese modelo que ha podido llevar a Corea de ser una economía de campesinos a ser el número 1 en tecnología digital, y la propuesta de nosotros es una plataforma que ya tenemos de desarrollo de gobierno electrónico, que Corea nos la dio a nosotros, tenemos un acuerdo con ellos, la ponemos para ustedes, para que podamos tener un suelo parejo para desarrollar a los gobiernos digitales. Entonces, hemos estado trabajando en ello, nos queremos acercar nuevamente ahora, que es el momento de coyuntura, que está empezando un nuevo gobierno, para proponérselo nuevamente al gobierno y que tome ese modelo, porque precisamente esos modelos son los que han funcionado. Son los modelos que han hecho que otros países, como les comento, pasen de una economía de ser campesinos a ser una economía digital totalmente. Entonces, la propuesta de nosotros se llama e-Government Framework, está en la página egovsinvestab.mx, si quieren leerla, y nos acercaremos con Infotec nuevamente para poderle proporcionar a ellos más información y trabajar en conjunto. Y si el nuevo gobierno quiere tomar esta plataforma también nos acercaremos a ellos para proponer. Gracias. Muy rápido para que no se nos vaya el tiempo, por favor. 30 segundos. Creo que con la suma de las experiencias que se crearon con las excelentes ingenieras mujeres, qué gusto verlas aquí, calidad de algunos políticos que, como el caso de la licenciada Raquel, fueron diputados, ¿no? Creo que los técnicos, las pymes, lo que tenemos que hacer ahorita es, como no tenemos efectivamente la capacidad para los grandes proyectos, digamos de 1,000 o 3,000 millones que sí le dan a las empresas AAA,
Nosotros esos proyectos de 100, 200, 500 millones, creo que a través de Infotec sería mi conclusión, a través de Sinvestab, que ellos tomaran esos proyectos y que a las pymes no tuviéramos que poner la garantía, ¿no? Y con asociaciones público-privadas, las fortalezas, que ya quedó claro en este foro, que tenemos como informáticos, como gentes de TIC, en estos 20, 30 años que hemos trabajado, ¿no? Tenemos fortalezas. Ya quedó claro que sí tenemos productos maduros, estables, confiables. Entonces, ese inventario de software, ¿verdad? Y todas las tecnologías que se pueden sumar en los diferentes nichos de las especialidades que aquí se tienen y de otras pymes, creo que se pueden hacer que con la rapidez de que el pez pequeño, o sea, las pymes, los comamos a los lentos. En este caso creo que no importa el tamaño, si somos ágiles y tenemos las fortalezas que ya se mencionaron y mitigamos esos riesgos de falta de capacidad financiera, de alguna forma de planeación estratégica, creo que de alguna otra forma, a través de estos organismos como los que mencioné, Infotec y CONACYT, podemos potenciar y sí participar conjuntamente y lograr que haya más tecnología mexicana. Gracias. Doy la palabra a la mesa para las respuestas que quisieran dar. Yo quisiera tocar un tema que mencionaron de las licitaciones. Se tocó en dos temas de la corrupción. Sí es cierto, las licitaciones están amañadas. Las licitaciones las hace, el anexo técnico lo hace el mismo del que va a ganar. Las empresas tienen los mismos representantes legales, se cambian para poder hacer simulación en la competencia. Y yo creo que el nuevo gobierno tiene que trabajar mucho en eso. Tiene que trabajar mucho en la transparencia, en que todos sepamos en cuáles son los requisitos que una empresa debe tener para poder alcanzar y ganar, y que no al final la competencia sea en la parte del precio, porque es lo que más nos come a las pymes. Y el otro tema que también comentaba un compañero ahí atrás, decía de que se pudiera abrir a las pymes para los grandes proyectos. Yo sí creo que a través de Infotec o de Sinvestab, el problema es que con las universidades hubo un gran problema este año. Un gran problema este año que, este año no, sí, que se simularon muchas. Entonces, yo creo que si el gobierno permite la subcontratación, en donde enfrente esté una organización, llámese cualquier organización sólida, pero que permita hacer células, en donde las células sean pymes, y que haya un esquema de un pronto pago en entregas de ágiles, para que las pymes puedan tener un flujo, podríamos cambiar mucho. Gracias. Yo creo que también es importante la idea de que desde el gobierno se financie los proyectos de desarrollo de software, ¿sí? Porque actualmente el desarrollo que contrata el gobierno, el código fuente queda a su disposición, ¿sí? Entonces ahí encontrar el modelo para que ese desarrollo sea una licencia para el gobierno, ¿sí? Y la podamos después comercializar en otros lados y no quede como propiedad del gobierno ¿sí? Yo creo que esa es una gran iniciativa porque daría flujo en la primera acción que mencioné, daría flujo a las pymes o a los desarrollos y también habría un laboratorio, ¿sí? Un lugar a donde se probaría. Normalmente dice, es que hay que desarrollar este software y luego salir a venderlo. Yo en eso no estoy de acuerdo. Sí, yo creo que si nosotros trabajamos orientado al cliente, trabajamos en una necesidad que tiene el cliente y le hacemos entregables de 2, 3 meses con metodologías ágiles tipo Scrum, ¿sí? Todos nos vamos a un ganar-ganar, ¿sí? Y queda un capital intelectual para que se explote en otros lados, ¿sí? Esa yo creo que sería una excelente acción y yo creo que podría ser de inmediato, aunque tiene que cambiar la legislación, porque actualmente
el gobierno se queda con los puentes cuando es un desarrollo a la medida o un desarrollo que ellos se encargan. Y no el gobierno, sino la empresa que lo contrate. Pero a nivel privado es más negociable. Puedes negociar una licencia con derecho a modificación, ellos siguen dándole mantenimiento al software y tú lo puedes comercializar. Pero en el gobierno no se puede eso, ¿sí? Entonces es una excelente manera, como de la primera propuesta que tenía, de la que le puede llegar liquidez a las pequeñas y medianas empresas. Yo retomaría el espíritu de lo que comentaba, sobre todo Raquel, me afilio a todo lo demás que comentaron, pero sí salir de aquí con algo tangible. Hay muchísimo expertise y experiencias de éxito y advertencias de no éxito. Y sí, otra vez felicitar a Infotec por esta convocatoria, lo dijiste Raquel, pero pedir que este sea un continuo y que no se convierta en un muro de las lamentaciones esta sesión, sino construir esta propuesta tangible, darle seguimiento, con buscar convertirlo en programas. Tenemos empresas muy exitosas, identificamos regiones, mencionaste María, Yucatán, yo estoy también sorprendido con Yucatán, un gobierno en la administración pasada muy convencido, parques industriales muy evolucionados, una estrategia digital de Yucatán muy tangible y muy aterrizada a su vocación económica, ¿sí? Porque no es la misma receta para todas las regiones, dijimos 3 Méxicos, y no es tratar de injertar lo que no corresponda al sureste, sino identificar su vocación, sus capacidades y desde ahí iniciar ese despegue. Entonces, cuando hablamos de una agenda digital o de una estrategia, pues tal vez son 3 o 10, dependiendo. Y de hecho, la experiencia en el mundo es ya no se hacen agendas nacionales, se hacen agendas regionales, locales, específicas de acuerdo a esa vocación. Y nosotros mismos en el ejercicio al que ojalá seamos convocados en 6 meses o en un año, ir palomeando o tachando que tanto hemos llenado la página. Pero nuevamente felicitaciones a todos. Bueno, para cerrar, simplemente quisiera decir y hacer una propuesta a Infotec, ¿no? Que haga una relatoría del evento, de manera de que esto no pase como letra muerta, que se integre, ¿no? Y que sea una propuesta, pues, que se le pueda entregar al nuevo gobierno, ¿no? Para que se sepa cuáles son las preocupaciones y esperamos que haya eco a estas preocupaciones y pues veremos en unos meses, ¿no? Exactamente qué es lo que se defina a este respecto. Pues gracias por su participación y con esto doy por terminada esta mesa. Gracias.